Estimados televidentes, bienvenidos. Hoy los invito a presenciar una historia que, aunque estuvo siempre frente a nuestros ojos, permaneció en silencio, hasta ahora. Durante décadas, Paloma San Basilio nos deslumbró con su voz, su elegancia y ese halo casi inquebrantable de perfección. Parecía intocable, impecable, pero detrás de esa figura brillante había algo más, una verdad cuidadosamente escondida, una verdad que hoy, con 74 años cumplidos y una vida de éxitos, Paloma finalmente ha decidido contar. Y lo que reveló cambió todo. Porque sí, amigos, cuando una leyenda habla, se le escucha. Pero cuando una leyenda decide romper un silencio que duró más de medio siglo, entonces el mundo se detiene. Por primera vez, sin rodeos y sin filtros, Paloma San Basilio mencionó los nombres de 5 figuras de la música con quienes no solo nunca logró conectar, sino que llegó a despreciar profundamente. ¿Qué ocurrió entre bastidores? ¿Qué heridas nunca cerraron? ¿Qué verdades se silenciaron en nombre del respeto, la imagen o el miedo? La historia que conocerán esta noche va mucho más allá de una simple confesión. Es el retrato crudo de lo que se vive en las sombras del éxito. Paloma San Basilio nació en Madrid en 1950. Desde sus primeros pasos en la música, en los años 70, mostró algo distinto. No era solo una voz privilegiada, era presencia, era clase, era control absoluto del escenario. Mientras muchos artistas alimentaban su fama a base de escándalos, ella se aferró a la excelencia, y el público, sin duda, se lo agradeció. Con discos inolvidables como La fiesta terminó o Encantados y una interpretación histórica de Eva Perón en Evita, Paloma no solo se ganó el respeto del mundo del espectáculo, sino que lo elevó. Fue, sin discusión, una dama de la canción. Pero no se equivoquen, el éxito no la blindó del conflicto, porque aunque su imagen parecía impecable, los roces existieron. Los egos, las comparaciones con otros grandes como Rafael, Julio Iglesias o Isabel Pantoja. Críticas que la tildaban de fría, de elitista, de inaccesible. Y si bien nunca respondió con escándalos, su silencio, dicen los que la conocían bien, hablaba más que 1000 palabras. Su vida privada, igual que su carrera, fue discreta. Un matrimonio con el deportista Ignacio Gómez Pellico, una hija, Ivana, y más tarde, una relación estable con el empresario Claudio Reyes, lejos de los focos, como siempre quiso. Pero incluso en ese mundo reservado, el pasado nunca dejó de golpear la puerta, y hoy, cuando ya no necesita demostrarle nada a nadie, Paloma ha decidido abrir esa puerta de par en par. ¿Fue el paso del tiempo, la necesidad de sanar, o simplemente la valentía de hablar cuando todo el mundo espera que calles? Lo cierto es que su confesión no solo sacudió al público, sino también al propio mundo musical. Porque al nombrar a esas 5 personas que marcaron su historia con heridas y decepciones, Paloma no solo se liberó, también reveló la otra cara del éxito, la de la envidia, el menosprecio y las guerras silenciosas. Y ahí está el verdadero impacto de esta historia. Lo que parecía diplomacia era distancia, lo que parecía elegancia era contención, y lo que parecía una carrera libre de controversia era, en realidad, una lucha constante por mantenerse fiel a sí misma sin caer en el juego sucio del espectáculo. Estimados televidentes, lo que viene a continuación no es solo una revelación. Es una mirada profunda a una vida vivida entre luces y sombras. Una vida que hoy finalmente se cuenta completa. Paloma San Basilio ha hablado. Y cuando una voz como la suya rompe el silencio, el eco llega a todos los rincones. No se vayan. Esta historia apenas comienza. Estimados televidentes, lo que están a punto de escuchar no es solo una confesión, es un ajuste de cuentas con el pasado. Una historia que permaneció enterrada durante años y que, hoy, sale a la luz con la fuerza de quien ha vivido lo suficiente como para hablar sin miedo. Paloma San Basilio, símbolo de elegancia y talento, ha decidido romper el silencio que tanto protegió su imagen. Y lo hizo sin gritar, sin escándalos. Pero sus palabras resonaron con el eco de décadas de decepciones. El primer nombre que mencionó dejó a todos perplejos. Rafael. Compartieron época, escenarios, públicos, pero nunca cercanía.
Según Paloma, entre ellos solo existió una competencia fría, silenciosa. Lo más doloroso no fue lo que se dijo, sino lo que nunca se dijo, reveló. Miradas esquivas, saludos que jamás llegaron, una indiferencia que caló hondo. A veces, el silencio duele más que una crítica abierta, confesó. El segundo nombre fue Ana Torroja, vocalista de Mecano. Pertenecientes a generaciones distintas, sus caminos se cruzaron muchas veces. Pero Paloma asegura que el desprecio fue evidente desde el primer encuentro. Me miraba como si yo fuera parte de un museo, dijo. Y recordó una entrevista en la que Ana describió su música como música de salón para señoras aburridas. Una frase que, según Paloma, nunca olvidó. Luego vino Isabel Pantoja. Aunque compartieron homenajes y escenarios, el vínculo nunca fue real. Paloma relató un ensayo en el que Isabel se negó a cantar con ella por no tener suficiente duende. Un comentario que no solo consideró una falta de respeto, sino también un desprecio al estilo que siempre defendió. La copla también puede ser sutileza, y eso, al parecer, molesta, expresó. Pero la lista no terminó ahí. Paloma no quiso dejar dudas y apuntó directamente al grupo Mecano como un símbolo de todo aquello que la industria intentó imponerle. Juventud, rebeldía, comercialidad. Ella representaba lo opuesto, y eso incomodaba. Recordó cómo sus discos fueron desplazados de las tiendas, cómo los críticos dejaron de nombrarla, y cómo, poco a poco, fue silenciada. No odié sus voces, odié cómo me hicieron sentir, dijo con una serenidad que pesaba más que cualquier reproche. Y ahí, estimados televidentes, la imagen se resquebraja. La historia que muchos creían perfecta, tejida con respeto y armonía, es en realidad un relato marcado por decepciones, heridas profundas y una soledad que ni los mayores aplausos pudieron acallar. El punto más doloroso llegó con claridad. El día en que Paloma entendió que el respeto, en esta industria, tiene fecha de vencimiento. Después de décadas de carrera, fue invitada a entregar un premio a la trayectoria, pero no a recibirlo. Subió al escenario bajo aplausos tibios, y al bajar, escuchó a un productor decir, «Ya está mayor, pero aún se viste como si fuera relevante». Ese comentario fue un golpe seco, definitivo. No fue un instante. Fueron miles de pequeños desprecios acumulados. No fue un solo momento. Fueron gotas llenando un vaso, confesó. Y con esa frase, abrió un debate que la industria no quiso enfrentar. ¿Qué pasa con nuestras leyendas cuando dejan de ser rentables? La tormenta fue silenciosa, pero constante. Mientras la industria aplaudía a las nuevas estrellas, Paloma fue relegada a notas breves, menciones fugaces. Las discográficas le pedían que cambiara, que hiciera dúos con artistas urbanos, que se modernizara. Me pedían que traicionara mi esencia para sobrevivir, contó con ironía y tristeza. Ni siquiera su vida familiar fue inmune al desgaste. Su hija, Ivana, criada entre focos y giras, desarrolló una relación ambigua con la fama. A veces sentía que me reprochaba estar más presente para el público que para ella, dijo Paloma con una honestidad que dolía. Esta no es solo la historia de una artista. Es el reflejo de una industria que consume ídolos y luego los olvida, que aplaude mientras conviene, pero que gira la cabeza cuando aparecen las arrugas y las verdades incómodas. Estimados televidentes, esta noche no estamos ante un escándalo. Estamos frente a una revelación que nos obliga a mirar de nuevo a quienes lo dieron todo por la música. Y Paloma San Basilio, con la serenidad de quien ha vivido intensamente, ha hablado. Y cuando una voz como la suya decide contar su verdad, es imposible no escuchar. Estimados televidentes, a veces una vida entera cabe en un suspiro, y otras necesita de una verdad dicha en voz alta para encontrar paz. Paloma San Basilio, una de las artistas más admiradas del mundo hispano, rompió el silencio que durante años fue su escudo. Lo hizo con lágrimas contenidas, con palabras cuidadosas, pero sobre todo, con una claridad que solo se alcanza después de haberlo vivido todo. Esperé una disculpa durante tantos años, pero nunca llegó, dijo con los ojos húmedos. Se refería a muchos, colegas, medios, productores, incluso a su entorno más cercano. Entre ellos su propia hija. Sí, porque incluso el lazo entre madre e hija tuvo momentos de tensión.
de palabras no dichas y heridas silenciosas que dolían con cada fecha especial. Hubo cumpleaños en los que me sentí sola, aún rodeada de gente, y eso pesa más que cualquier crítica pública, confesó. Años después, al ver un documental sobre su trayectoria, notó algo inquietante. Gran parte de su legado era minimizado, recortado, incluso omitido. Era como si mi historia estuviera siendo editada para acomodar otras versiones, dijo con la voz entrecortada. Pero el verdadero golpe no vino de los titulares ni de un escándalo. Fue lento, casi imperceptible. La invisibilización. Y eso, estimados televidentes, también es una forma de violencia. Paloma lo enfrentó con dignidad. Nunca respondió con odio. Nunca escribió memorias destructivas. Nunca vendió su dolor. Guardó todo en lo más profundo. Hasta ahora. Hoy no hablo por venganza. Hablo porque ya no quiero callar lo que me hizo daño, dijo mirando a la cámara con una firmeza que desarmaba. Y justo cuando parecía que esta historia terminaría en resignación, ocurrió lo inesperado: el perdón. No vino en forma de espectáculo, sino en gestos sutiles, en palabras tardías pero sinceras. Todo empezó con una llamada. Una voz al otro lado del teléfono dijo: «No sé si aún me recuerdas, pero creo que es momento de hablar». Era Rafael. No pidió perdón, pero habló con respeto, y según Paloma, fue suficiente. Semanas después, durante una gala benéfica, Ana Torroja se le acercó con humildad. Le dijo: «No te admiré como debía. Hoy entiendo cuánto aprendí de ti sin saberlo». Paloma le respondió con una sonrisa serena: «Nunca es tarde para reconocerse entre mujeres». Las cámaras captaron el momento. Se volvió viral, no por la fama, sino por el valor simbólico. El reencuentro de dos generaciones, unidas por la música y por la verdad. Pero el instante más íntimo ocurrió en casa. Sentada junto a su hija, viendo álbumes antiguos, Ivana tomó su mano y le dijo: «Te juzgué sin entender tu lucha. No sabía cuánto tuviste que soportar». Paloma lloró, sin esconderse. «Ese fue mi verdadero premio», dijo después. No, Isabel Pantoja nunca llamó. Julio Iglesias tampoco. Pero Paloma ya no los esperaba. El perdón no siempre requiere la presencia del otro. A veces basta con soltar el peso y seguir caminando, declaró con una paz que solo dan los años. Y el valor de hablar. Estimados televidentes, lo que Paloma nos ha enseñado va mucho más allá de su voz o de sus canciones. Nos ha mostrado que la dignidad no está en callar para siempre, sino en saber cuándo alzar la voz. Supo cuándo resistir, y ahora ha sabido cuándo soltar. Entre lágrimas contenidas, abrazos sinceros y palabras que tardaron décadas en llegar, cerró un capítulo con la serenidad de quien ha dicho su verdad y ha encontrado su lugar en la historia, porque al final solo la familia permanece, y a veces, en el perdón de una hija, en el respeto recobrado entre colegas, se esconde la mayor de todas las victorias. Hoy, al mirar hacia atrás, Paloma San Basilio no lo hace con rencor, sino con la sabiduría de quien entiende que la fama no compensa todo. Porque detrás de cada nota perfecta, cada vestido brillante y cada ovación, hubo noches de soledad, de silencio, de lucha. Estimados televidentes, esta no es solo la historia de una artista. Es un espejo que nos invita a mirar de nuevo, a escuchar con el alma, a entender que la grandeza también duele. Y Paloma, esta noche, no nos ha hablado como estrella, nos ha hablado como mujer, como madre, como colega herida y como alguien que por fin encontró la paz. A principios de los 2000, Paloma comenzó a organizar sesiones de ensayo nocturnas en pequeñas salas de teatro en Madrid. No por necesidad, sino por pasión. Sin embargo, por aquella época, muchos empezaron a verla como una figura del pasado. La sala se llenaba solo de sombras, ecos y su voz. Las fotografías de esos ensayos muestran a una mujer sola, concentrada, en una especie de retiro creativo. En su cuaderno notaba frases sueltas,
su lucha interna por conectar su esencia con un mundo que la miraba con escepticismo. En un concierto benéfico en Sevilla en 2007, un crítico de reputación habló de ella como de una sobria intérprete ensimismada, y sus palabras aparecieron al día siguiente en portada. No era un ataque directo, pero molestó profundamente. Paloma sintió que la definían como alguien distante, desconectada, en vez de una artista profunda. Y esa visión se expandió en titulares sutiles. Una joya artística que ya no brilla, o La dama regresa en silencio. En 2010 planeó una gira por América Latina. Ya había anunciado sedes en México, Colombia y Argentina, pero la gira fue cancelada casi sin explicación. Empresas se retiraron. Promotores optaron por voces más comerciales. El motivo nunca fue publicitado. No hay demanda suficiente, dijeron. Para Paloma, fue un fuerte golpe. Ver cómo se descartaba una gira completa, una conexión con su público, sin siquiera cuestionarlo. Cuentan quienes asistieron a sus shows que, en una ocasión, durante un final de concierto en Buenos Aires, Paloma se quitó los zapatos sobre el escenario para bailar libremente, recuperar su esencia. Fue un momento mágico. Pero al día siguiente, un velado mensaje en redes decía: «La señora ya no se cuida». Aunque no lo nombraban, el mensaje fue doloroso. Una vez más, su vida personal se transformó en munición para quienes esperaban su caída. Entre bastidores, una madrugada de 2013, un ejecutivo discográfico se le acercó y le dijo: «Tienes una voz preciosa, pero ya no basta. Necesitas una colaboración urbana, una letra pegajosa. O esto de antes solo será nostalgia». No fue un consejo, fue una prescripción para hacer otra. Paloma lo agradeció con amabilidad, pero aquel amigable empujón reforzó su percepción. Su autenticidad ya no era valor. A mediados de los 2000, empezó a trabajar con un coach vocal desconocido para el gran público. Lo buscó por su enfoque holístico, por su fama de preservar voces maduras. Pero pronto descubrió que quienes dominaban esa técnica buscaban permanentemente volverla más joven, más ligera. Las sesiones se volvieron tensas. La voz era y seguía siendo su identidad. Rompió el contrato, prefirió la autenticidad a la corrección. En 2016 anunció una pausa indefinida. En realidad, era un repliegue, no un retiro, sino un reseteo. Se mudó a un pequeño pueblo de la Sierra, de Madrid, sin publicidad. Alquiló una casita modesta, rodeada de encinas. Pasaba los días leyendo cartas de fans antiguos, releyendo los libretos de sus musicales y componiendo en un viejo piano vertical. Fueron meses de silencio público, de introspección, tiempo valioso que recuperó para sí misma y para pulir su verdad. Tras su retiro, Paloma retomó la música, pero con otro enfoque. Giras pequeñas, con músicos de cámara, en teatros reducidos. En 2018 giró con su proyecto Voces del Alma, un concierto donde apenas había 2 músicos, un contrabajo y un piano. El objetivo no era llenar estadios, sino reconectar. Y lo logró. Los espectadores hablaban de una intimidad restaurada, de un encuentro nuevo y sincero con su voz y su piel. Pero esa conexión fue ignorada por gran parte de la prensa. En 2019, viajó a Lima para un homenaje en una ceremonia cultural. La ovación fue de pie. Invitó a varios artistas peruanos de generaciones jóvenes para cantar juntos. Hubo un momento desgarrador. Paloma, con hilos de voz, entonó «Un nuevo día brillará», mientras una joven soprano lloraba cantando a dúo. Esa imagen quedó plasmada en redes, pero no llegó a los grandes titulares. Para ella, fue una prueba de que su vigencia no necesitaba de carteles. Hace unos años, en una entrevista íntima que dio con su hija Ivana para un canal digital, Paloma habló de la maternidad profesional y le dio a su hija un espacio personal para romper el silencio. «Tú tuviste que crecer rápido, inventarte a ti misma mientras yo regresaba de los escenarios de América», dijo. Ivana, llorando, admitió que creció en un hogar de giras, un pasillo lleno de gente, pero a veces vacío de madre.
Fue la primera vez que ambas dieron un testimonio conjunto. Internet recobró el momento, pero los grandes medios lo ignoraron. Estimados televidentes, en este anecdotario más detallado, emerge una verdad. Paloma San Basilio jamás renunció a ser ella misma. Lo que soportó fue el peso de una industria que exige renovación constante, que premia el brillo fugaz y descarta lo posible. Pero ella apostó por mantener su esencia, incluso si eso significó caminar en solitario. Paloma San Basilio siempre fue una figura imponente, una artista que supo conquistar los escenarios con voz y presencia, y que, sin embargo, vivió atrapada en una red invisible de rivalidades, silencios y desencuentros que nunca se atrevió a revelar públicamente, hasta ahora. Cuando finalmente decidió hablar, no fue para hacer ruido ni buscar venganza, sino para liberar un peso que llevaba décadas cargando en el alma. Más allá de los aplausos y los éxitos, Paloma confiesa que su carrera estuvo marcada por una sensación persistente de aislamiento. No se trata solo de las frías miradas o los silencios incómodos que menciona, sino de una especie de invisibilidad que la industria le impuso poco a poco. Fue como si, de repente, yo dejara de ser necesaria, relató con tristeza. Esa invisibilidad se materializaba en pequeños detalles que para cualquiera podrían parecer nimios, pero que para ella significaban un golpe tras otro. Los productores cancelaban entrevistas sin aviso, las agencias dejaban de incluirla en eventos importantes y los fotógrafos evitaban sus primeros planos. Era como si me hubieran retirado sin decirlo, comentó, recordando esos años de apagón mediático. Paloma también reveló que más allá de las cámaras y el público, el mundo del espectáculo estaba plagado de rivalidades que se tejían en los camerinos, los pasillos de los teatros y los salones de los hoteles donde los artistas se alojaban. Había un código no escrito para ignorarnos unos a otros, confesó. Nos mirábamos sin mirarnos, competíamos sin competir. Todo era una danza de silencios y sonrisas falsas. Los encuentros con Rafael fueron emblemáticos. Aunque compartían un público y escenario, no hubo nunca una palabra amable que rompiera la barrera invisible entre ambos. En una ocasión, justo antes de salir a escena, él pasó a mi lado y ni siquiera me reconoció. Fue como si yo fuera un fantasma, narró Paloma, con una mezcla de decepción y resignación. El choque con Ana Torroja, sin embargo, fue más que personal. Representaba la brecha generacional y estilística que sacudió la música española en los 80 y 90. Paloma explicó que mientras ella defendía una música melódica y cuidada, Ana encarnaba la modernidad, la irreverencia y la frescura del pop juvenil. Nunca fui capaz de acercarme a Ana, y ella tampoco lo intentó. Su rechazo era evidente, pero no podía culparla. Era la evolución natural del mundo que yo había ayudado a construir. Lo que dolió de verdad fue la frase despectiva que un día escuchó en una entrevista. Música de salón para señoras aburridas. Una expresión que, más que una crítica artística, fue un golpe directo a su esencia y a su público. Fue como si me dijeran que mi lugar ya no existía, confesó. Con Isabel Pantoja, la relación fue aún más compleja. Ambas compartían un mismo género, la copla, pero sus formas de entenderlo eran diametralmente opuestas. Paloma defendía la elegancia y la sutileza, mientras Isabel se movía en la pasión más cruda y el drama intenso. Recuerdo un ensayo donde Isabel se negó a cantar conmigo porque, según ella, yo no tenía duende. Esa frase quedó tatuada en mi memoria como un rechazo no solo hacia mí, sino hacia todo lo que representaba. Pero más allá del conflicto artístico, Paloma lamentó la falta de solidaridad femenina en un mundo dominado por la competencia. A veces nos convertimos en nuestras peores enemigas, dijo con tristeza. Finalmente, el grupo Mecano, símbolo del nuevo pop español, representó el antagonismo más visible. Para Paloma, Mecano no solo era competencia, sino el ejemplo claro de cómo la industria impone nuevos modelos, dejando atrás a quienes no encajan en la moda del momento. Nos enfrentaron en lugar de permitir que coexistiéramos. No querían diversidad, querían un solo sonido, una sola cara. Paloma recordó cómo sus discos desaparecían de las estanterías para dar paso a los nuevos ídolos juveniles y cómo los críticos empezaron a ignorarla o a mencionar su nombre solo para compararla de forma despectiva con la nueva generación. En el terreno personal, la fama y sus consecuencias también dejaron cicatrices.
La relación con su hija, Ivana, nacida en medio del torbellino de giras y cámaras, fue un reflejo de ese dilema entre el amor y la ausencia. Ivana me reprochaba que estaba ausente, que estaba más presente para el público que para ella. Eso me dolió más que cualquier desprecio profesional, confesó.